Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que hemos venido hablando, la vez pasada hablábamos de la gracia y la secuencia que tiene la gracia en la vida de todo el ser humano, de todos los seres humanos. Porque la gracia de Dios es para todos nosotros, para todos, tanto para los que están afuera como los que estamos adentro. Dios en su amor infinito, Dios no tuvo reparo, no miró, no dijo, es que este es Adán y este es tal, para yo poderlo bendecir, sino que Él a todos, óigame bien, a todos nos entregó lo que Él tenía para todos. Él para cada uno de nosotros Él dispuso, porque somos diferentes. Usted puede pensar diferente al que está a su izquierda, al que está a su derecha, al que está atrás, al que está adelante, puede pensar diferente, pero el fin de todo es amar a Dios con todo el corazón. El plan de Dios que todos comentamos y es, vamos a la salvación, pero el plan de Dios verdaderamente, el plan de Dios es que nosotros podamos estar en la presencia de Él y que podamos estar día y noche con Él. A todo momento. Hace como 3 semanas, en la clínica, yo le decía al Señor, o sea, conversaba con Él, en esa charla que uno muchas veces hace a solas con Él. Y me di cuenta o me mostraba que verdaderamente Él a nosotros nos ama muchísimo, demasiado. Y Él se ha dado cuenta, o Él sabe de antemano, que si usted no lo conoce a Él, usted no lo puede amar a Él con todo el corazón. Si usted no conoce al Dios Todopoderoso, si usted verdaderamente no lo busca, si usted no quiere estar con Él, porque Él dispuso para que nosotros tuviésemos una libertad, ¿sí?, que se llama libre albedrío en algunas personas, pero que es verdaderamente la voluntad libre de cada uno. Usted puede escoger cualquier voluntad que quiera. Usted puede caminar con Él a medias, puede caminar con Él 100% o puede no caminar con Él. Y Él dispuso eso y Él lo acepta. A pesar de que Él es soberano, Él lo acepta. Entonces yo le preguntaba a Él, yo le decía, Señor, ¿qué tengo que mirar primero en ti? Porque si yo te miro a ti desde el punto de vista de soberanía, tengo que respetar todas tus leyes, todas tus indicaciones, todas tus ordenanzas, tengo que hacerlas y cumplirlas al pie de la letra. Y si yo las cumplo al pie de la letra, estoy haciendo obras. ¿Para qué? Para que tú me bendigas, Señor. Y la gracia tuya, mi amado Dios, es que tú a nosotros nos entregaste todo sin pedir nada a cambio. Tú nos diste a nosotros una gracia, ¿sí?, que fue algo inmerecido y que si nosotros lo reconocemos y lo miramos, esa gracia que tú nos diste, nos la diste, ¿por qué? Porque nos amas. No nos amabas, sino que nos amas todo el tiempo, mi amado Dios.
en todo instante, en toda secuencia. Y así es como ha venido la secuencia que he traído con respecto a la gracia de Dios. Hace 4 semanas, venía hablando de una forma de que Dios, cuando Dios estableció, cuando Dios verdaderamente a nosotros nos creó, Él nos creó a nosotros, pero para mi entender, lo que Él me ha mostrado es que Él en la formación de la creación que Él hizo en sí mismo, de una vez estableció quién iba a ser el ser humano, qué necesidades tenía el ser humano como ser humano y qué necesidades tiene el mundo como creación para poder servir al ser humano, para poder servirnos a nosotros, porque Él quiso o quiere o querrá que tú comprendas que lo que Él hizo, lo hizo con un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría tan inmensamente grande que Él sabe hasta lo más mínimo que tenemos nosotros, lo más nano, lo más profundo, lo más pequeño, y sabe lo más alto, lo más grande que tenemos como seres humanos. Y en la medida que usted, mi amado hermano, empiece a entender, oigan bien, empiece a tener conocimiento, entendimiento y empiece a tener la sabiduría, pero que viene de Él, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de Él, del Dios Todopoderoso, empezará usted a darse cuenta de cuánto vale el amor de Dios para cada uno de nosotros. Cuánto verdaderamente Dios ha hecho por nosotros. Cuánto ha hecho por usted y verdaderamente cuánto ha hecho por mí. Y cuando yo me di cuenta de eso, estando allá acostado, con una serie de cables puestos en la cabeza, otro cable que tenía puesto en el corazón, ¿sí? Las manos con tensiómetros y todas esas cosas, y yo le decía, ¿qué tengo? Porque siempre el interés de cada uno de nosotros es saber qué tenemos, sea en lo material, sea en lo personal, o sea de pronto en lo espiritual. Y llegaba y, bueno, doctor, ¿y qué pasa? No encuentro nada, todo está dentro de parámetros normales. ¿Cómo así? ¿Y eso? Entonces, ¿qué pasó? No sabemos, vamos a buscar esto otro. Entonces yo le decía a él, ¿cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo caminamos? Y siempre venía a mi mente una palabra que aparece en la palabra de Dios, que decía, bástate mi gracia, que le dijo al apóstol Pablo. Pero bastarse en la gracia de Dios, como yo le decía al Señor, yo estoy hablando de su gracia, y tu gracia tiene mucho, porque es mucho, o sea, aún me faltan, creo que de pronto me faltan mínimo me faltan como unas 15 prédicas, porque me falta la gracia y la ley, me falta la gracia y la misericordia, me falta vivir en gracia, todas esas cosas, o sea, que uno, porque es que la gracia de Dios es muy grande, demasiado, o sea, es todo, tú respiras sin darte cuenta del oxígeno que estás respirando por la gracia de Dios, tú caminas por la gracia de Dios, pero si tú te pones a fijarte, como yo le decía a una persona que me visitó, yo le decía, mire, ahí afuera, ¿sí ve? Ahí están las mantas, están unas rosas, están unas flores, están unas hojas, están unos tallos, y esos ¿a dónde están pegados? Dijo, a la tierra. Pero eso, si yo me como esa flor trae a mi organismo, trae el elemento de la tierra que mi organismo necesita. Y si usted va y lo mira, y si usted de pronto ha estudiado
¿sí? Usted, hay una tabla que se llama la tabla química, ¿cierto? Periódica de los elementos, ¿cierto? Y empieza usted a mirar, y esa tabla periódica de los elementos, si usted va y lo ve, está en la tierra. Entonces yo le decía, ¿será que Dios a mí me pone a que yo me coma mi cucharada de tierra todos los días? ¿Cómo quiere usted comerse la cucharada de tierra? Y Dios es tan bondadoso, tan bonito, tan hermoso y precioso, sí, que me trae una naranja, que me trae un mango, ¿sí? Entonces llegaba la vecina, la señora que me lleva el alimento, llegaba y me decía, doctora, ya le mandé la ensaladita de frutas. Allá le mandé el plato de verduras, y yo decía, wow, entonces. Y si usted lo mira, el plato de verduras, ¿qué es? Lechuga, así, tallo, cosas verdes. ¿Y de dónde viene eso? Y me ponía yo a mirar, y yo decía, Señor, ¿y de dónde viene mi respiración, mi aire? Entonces yo le comentaba a las personas con las cuales yo hablaba, yo les decía, la grandeza de Dios es tan inmensa que usted levante la mano. Yo me debe levantar la mano. ¿Qué encontró? Nada, dije yo, pero si usted ve, viene, coge un cablecito especial, lo pone aquí, inmediatamente le aparece a usted una imagen y le dice, muy buenos días, mi nombre es tal, vengo a visitarlo. ¿Sí? Tenemos un internet, ¿sí? Tenemos un equipo, ¿me entendió? Tenemos una radio, tenemos una televisión. ¿Y por dónde viene todo eso? Por aquí, mis amados hermanos. Por aquí está cruzando eso. Entonces yo le decía, Señor, es tan grande tu gracia. Y lo bonito de todo esto, mis amados hermanos, es que si usted conoce al Dios Todopoderoso y aprende a amarlo con todo el corazón, Él mismo se va a mostrar a usted y le va a enseñar y le va a decir, mire, yo soy así, ¿ve? Y cuando usted se dé cuenta, le pasa como cuando usted llega y conoce a alguien. Por decir, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos en la calle y nos encontramos y vemos a una persona? Por decir, en el caso mío, veo yo a una mujer y pues me gustó, me pareció bonita, ¿cierto? Uy, camina bonito, qué elegancia, ¿cierto? Tal cosa. Y de pronto Dios da la vuelta y a los 2 días o al día siguiente me la encuentro en una cafetería, me siento a hablar con esa persona y terminamos una relación de pareja con esa persona. Y empiezo yo a conocer a esa persona que antes no la conocía para nada, ni me interesaba ni nada, o sea, me importaba 5 centavos si esa persona subía, bajaba, brincaba o no brincaba, pero ya después sí me interesaba. Y es lo que hace el amor de Dios. Es lo que Dios dispuso cuando a usted, mi amado hermano, le dio un aliento de vida. Cuando usted lo cogió y cogió el pedazo de polvo, ¿sí? Lo untó del poder de su espíritu, o sea, del agua, y lo volvió barro, hizo un muñequito y le colocó unos huequitos y después sopló aliento de vida en cada hueso, eso sí, y nos formó a nosotros lo que llamamos los sentidos. ¿Sí entendieron? Mis ojos, mis oídos, mi nariz, mi corazón, mi pulmón y todo. Yo le decía al Señor, Señor, mi corazón, ¿cómo está? Y me colocaron un holter durante 12 horas, normal. El electro, normal. Llamé a mi yerno, que le gusta mucho la parte de la cardiología y le gusta ser cirujano cardiovascular, y me decía, yo no le veo nada. Yo aquí lo veo, tiene usted un trazado normal. Sí, hermano, y siéntese. Cuando yo me di cuenta de todo eso, dije, bueno, Señor, ahora miremos otra cosa que es importante. Y en este discurrir que hacíamos la vez pasada, por eso es importante y para mí es interesante que nosotros podamos leer o podamos oír el día anterior la charla que se tuvo para poder saber en qué va la película que tenemos. Si ustedes se han dado cuenta, ahora en televisión, ¿sí? Ahora hacen series,
¿sí? Ya no es como antes donde usted se metía hora y media y se comía usted una película en hora y media, 2 horas. Ahora tenemos series. Y si usted va y lo mira, en todas las denominaciones hay series. Ya le están a uno limitando el tiempo, ya no puede usted hablar 2 horas porque cansa mucho al público y hay que llevarlos a que descansen. Entonces vamos a hacer nada más 45 minutos, 70 minutos, y si de pronto hay mucho, entonces toca bajarle a 15 minutos para que tengan esas capsulitas y estén contentos y felices y tengamos una iglesia, entre comillas, pujante. Y estamos perdiendo porque yo, no sé, yo cuando hice mi profesión, me tocaba meterme hora y 10 minutos en una materia, ¿sí?, para poder aprenderla, y yo no le podía decir al profesor, a los 10 minutos me voy, porque si yo me salía, me ponía una notica que decía faltó, y si yo tenía 3 faltas o 4 faltas, perdía la materia, y no podía hacer lo que yo quería hacer. Entonces ahora estamos llegando a ese momento en el cual, ¿sí?, tenemos que todo recortarlo. Y si usted se sienta a ver una película, entonces la película ya tiene 15 series. Pero ¿qué sucede con la serie? Que la serie le deja a usted como un sinsabor. Uy, ¿qué pasaría con esto? ¿O qué pasó con este? Y tengo que verme la segunda y tal cosa. Entonces espera uno a que de pronto repitan ¿sí? Entonces ya no viene sino serie 1, 15 capítulos. Serie 2, que sale a los 2 años, otros 10 capítulos. Para poder hacer todo lo que antes se hacía en 2 horas. Y en este momento hemos llegado hasta ese extremo, de que hemos perdido, ¿sí?, el valor que tiene esa persona o que tiene ese elemento en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si usted lo mira, mi amado hermano, usted está reunido con sus hijos o con sus amistades y todos están con el celular metidos, ¿sí? Hola, ¿sí? ¿Qué? Listo, bueno, listo, y se voltea y siguen chateando. Entonces hemos perdido una relación, una comunicación, y eso el enemigo lo ha hecho florecer más y más. Es lo que ha hecho florecer más el enemigo. Me ha metido a mí en un proceso en el cual yo digo, ya no me sirve este lugar, porque en este lugar me demoro 1 hora, ¿sí? No es para aquel lugar donde solamente son 10 minutos o 15 minutos, o prefiero quedarme en la cama acostado, ¿sí?, y solamente oigo el tema durante 10 minutos, y si me canso, pues entonces cierro y vuelvo otra vez y repito al día siguiente o a los 3 días el tema. O me quedo dormido. Y hemos perdido. ¿Pero quién ha perdido? Nosotros, los seres humanos. Porque es que si usted va y lo mira, miremoslo en Romanos capítulo 5, versículo 21, 19 al 21. Que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Sigue. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si ustedes lo miran, entonces ¿qué pasa? En la medida que aumentó el pecado, en esa medida aumentó la gracia de Dios. Pero no porque la gracia de Dios haya aumentado en la medida del pecado. La gracia de Dios ya estaba en todos nosotros.
La gracia de Dios fue desde el comienzo de los comienzos. La gracia de Dios fue desde el inicio, desde el alfa hasta el omega. La gracia de Dios está desde el principio hasta el fin. Y dice la palabra, tan clarita dice que es que nosotros necesitamos de eso para poder vivir en eso que necesitamos. Cuando a usted le falta el oxígeno, cuando usted llega y siente que no tiene oxígeno, ¿qué tiene que hacer? Le toca sacar de donde usted no tenga, ¿sí?, para poderse comprar y pagar una balita de oxígeno para podérsela meter en las narices y aguantarse el dolor de ese aparato metido en las narices, ¿sí?, para poder respirar, porque si usted no respira de esa balita, usted se va a morir. Y como usted quiere vivir, y todos estamos en esa fase, ¿cierto? Muchos están afanados por vivir más, ¿sí? Hay gente que ha usado miles de millones de dólares, oigan bien, en dólares, para poder hacer una pastillita para que supuestamente esa pastilla me dure y yo pueda tener 5 años más de vida. Y yo le digo lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio, dice: iluso, esta noche estarás conmigo en mi presencia. Esa persona que tenía tanto, y que dijo: prefiero mejor tumbar y hacer más grande para poder meter todo, cuando básicamente él no sabía que su vida, o sea, que nosotros no sabemos que nuestra vida, oigan bien, nuestra vida depende de una sola persona, de un solo ser. ¿Ese ser quién es? Dios. No depende de nadie más. Por eso él lo dice. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 10, póngale el 1, el 6, el 5, el 10 casi es el mismo, porque habla prácticamente de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Deuteronomio 10:1. Entonces el Señor me dijo: corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y haz también un cofre de madera, y sube al monte para hablar conmigo. Bueno, voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, las que tú rompiste, y las guardarás en el cofre. Amén. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿dónde se guardaron las tablas de la ley? En el arca, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces yo los llevo a lo siguiente que la vez pasada les hablaba, ¿sí? Cuando les hablaba de que nosotros fuimos formados, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? Dios llamó a un pueblo para que ese pueblo, o sea, estableció a alguien. O sea, dentro de la presencia de Dios, dentro del conocimiento de Dios omnisciente, omnipotente, omnisoberano, todo lo que usted quiera colocarle, ¿sí? Porque eso es Dios. ¿Ve? Y esa es la confusión que tienen muchas personas, muchos predicadores, muchos teólogos, en donde quieren que, ellos dicen, es que si Dios es soberano, entonces Dios no puede tener nada de amor, cuando Dios es amor. Entonces empecé yo a preguntarle al Señor, ¿qué es lo primero, el amor o la soberanía? Porque si nosotros lo miramos, antes de hacerse la creación, Dios era uno solo. Luego Él era soberano, ¿sí? Y Él no era ególatra, Él no se amaba a sí mismo. Y de pronto Él dice: yo quiero tener alguien con quien hablar. Yo quiero tener un compañero, yo quiero tener alguien con quien llegar yo baja y decirle: buenos días, levántese, y ya son las 8 de la mañana. Buenos días, mi amado hermano, levántese, que son las 6 y tiene que estar en la iglesia a las 7. ¿Por qué le gusta? No, otro ratico más, otro cuartico de hora más para poder. Es que la piernita que tengo aquí, que tiene mucho frío, voy a meterla debajo de la cobija, que esta mañana estaba lloviendo. Y es cuando
uno empieza a darse cuenta de que él, en medio de toda su sabiduría, de toda su soberanía, de todo lo que él tenía, de toda su fidelidad, justicia, llámese como se llame, existía algo importante en él que era el amor, que trascendía todas las cosas. Por eso yo hablo de la gracia y su trascendencia. Porque es que el amor de Dios trasciende todo. El amor de Dios permea las espadas de hierro y las vuelve arados, las vuelve yunques, las vuelve elementos para poder rastrillar la tierra. Les quita el filo para convertirlas prácticamente en elementos útiles para poder hacer algo que nosotros necesitamos para poder vivir, para que usted pueda, mi amado hermano, vivir. Y en esa medida viene esa omnisciencia de Dios, que Dios no tiene, como hablamos la vez pasada, no tiene acepción de personas. O sea, no mira si tú eres blanco, negro, eres blanco o eres este. ¿Qué sucede en este momento? En este momento nos están trayendo un lema que es que como él es negro, entonces usted es menor que el blanco, entonces el blanco es el que lo está dominando a usted y usted es el que se siente dominado. ¿Sí? El jefe suyo es el dominante y usted como empleado es el que está prácticamente como esclavo. Con esa mentalidad se nos han metido y nos han querido llevar a un momento en el cual estamos todos peleando uno contra otros, ¿sí? Hasta en la misma casa. Porque es que la mujer se siente dominada y el hombre es el dominador. Entonces, ¿yo cómo quiere que me deje? Entonces tengo que estar por encima de mi dominador. Y es cuando viene el problema, vienen la serie de peleas donde no hay comunicación y entonces empiezan a pelear y es cuando vemos las separaciones. Pero ¿por qué busca el enemigo la separación, mi amado hermano? Porque hay una creación, hubo algo que ustedes hicieron en unión, en pareja, que se llama hijo. Y ese hijo, al ver la separación, va a entrar en una crisis. Mira, ayer hablábamos con mi yerno, uno de mis yernos, y hablábamos sobre la parte esta del problema, el problema que hay en el Oriente Medio. Y él me explicaba lo que él pensaba, lo que le habían enseñado. Dije, a usted le enseñaron cosas que dentro de mi concepto no son. Dije, podemos mirarla desde diferentes ángulos de vista. O sea, usted puede mirarla desde el ángulo de vista suyo, en donde usted no tiene el conocimiento de lo que es esa región, lo que conforma la humanidad, las personas, todas esas cosas, usted no las conoce, ¿eh? Pero esas personas tienen una forma, tienen una personalidad, que esa personalidad es la que hace que ellos actúen de una forma u otra forma, que es lo que sucede con nosotros como creyentes. Si usted, mi amado hermano, es educado, óigame bien, si usted, mi amado hermano, es educado en una nación, en una familia cristiana, usted va a mirar todo con ojos de la palabra de Dios, como cristiano. Y usted va a creer que el vecino suyo, piensa igual que usted. Y se pega a las estrellas del siglo. Porque el vecino piensa como ellos piensan, como han sido educados, como es su mundo. Entonces yo a la gente le digo, yo tuve 45 años en el mundo, disfruté esos 45 años, y ahorita tengo 20 y pico de años, 27 años de estar en Cristo, y yo ya sé que eso no es así. Que yo no puedo cambiar algo que es mi temperamento. Usted no puede cambiar su temperamento. Su cobre, ahí lo tiene usted, hermano. El día que a usted le saquen la piedra, ese día usted saca el cobre. Tenga usted las rodillas llenas de lo que sea, callos o lo que sea así, tal cosa, pero si le sacan la chispa, le quitan, o sea,
le golpean su temperamento, usted va a responder. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O lo que dice la palabra, ¿sí? ¿Qué dice? Que cuando nosotros estamos en el camino del Señor, nosotros tenemos que ser criaturas nuevas, ¿cierto? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces, esa criatura nueva va a tener que transformar su cuerpo, ¿sí? Todos sus anhelos, todos sus deseos, convertirlos en anhelos, ¿sí? Y pasarlos a este otro campito que se llama el manual de Dios. Por eso cuando hablo con alguien, yo le digo a él, ¿usted qué profesión tiene? Porque es que es tan difícil hablar con alguien que no tiene la profesión que uno tiene, ¿sí? Y que esa persona quiera saber más que uno que tiene la profesión y que uno ha trabajado 40 años en eso. Eso es lo que yo le digo a mi hija muchas veces, digo, mijita, pero es que ya tengo 40 y pico años de ser ortopedista, ¿usted cómo me va a enseñar a mí lo del hueso? Y es así es, mi amado hermano. ¿Sí les ha parecido bien lo que les he dicho hoy? Entonces, Dios no tiene acepción de personas, o sea, Dios no la tuvo desde el comienzo. Génesis capítulo 1 y 2. Dios estableció unos parámetros en vista del pecado, ¿sí? En el cual Él tenía que cumplir una ley. Él era soberano. Esa soberanía de Él tenía que colocarla, o sea, o soy soberano, o soy amoroso. ¿Qué problema tan grave? ¿Sí? Me decía mi yerno, pero es que este pueblo, pero es que ese pueblo, esa tierra que el pueblo está peleando porque supuestamente usted cree que es de ellos, no es de ellos, ya había sido establecida desde Noé, había sido establecida que esa tierra era para el pueblo semita. ¿Cierto? Nosotros conocemos eso. ¿Por qué? Porque hemos leído la palabra. Entonces me dijo, pero es que desde el punto de vista, ¿sí?, bíblico, le dije yo, es que eso es, hermano. Usted no puede, le dije yo, usted tiene 3 casas. Casa 1, casa 2, casa 3. Póngale que el 1 sea Sem, el 2 Jafé y el 3 Can. ¿Sí? ¿Qué pasó con Can? La casa 3 decidió cogerse la casa 1. Y como no encontró al tipo que le dijo, esta es mi casa, entonces él fue y tomó posesión y consideró que esa era su casa cuando no tenía derecho de propiedad sobre ese artículo. ¿Sí me entendieron ahí? Hay un derecho de propiedad que fue establecido desde el comienzo de los comienzos. Esto lo llevo para poderles explicar a ustedes, mis amados hermanos, que nosotros no somos de nosotros, sino que nosotros pertenecemos a alguien y por el cual nosotros venimos aquí. ¿Para qué? Para poder servirles a ese alguien. Yo les hablé a ustedes una vez del servicio, servidor y siervo, ¿recuerdan? ¿Ven? Yo les hablé a ustedes una vez de lo que era el brazo de Dios, la mano abierta de Dios, ¿sí?, con respecto al brazo extendido de Dios que se llamó Yadá, ¿sí?, que es en la gracia de Dios. Y nosotros a veces, cuando oímos las prédicas de las personas, conocemos. Yo les pregunto lo siguiente, ¿qué es esto? Cualquiera de ustedes, respóndame. ¿Será que usted piensa diferente a como pensaba su abuelo? ¿Pero por qué razón? Porque usted básicamente ha sido educado en otra formación, ha tenido que llevar a otra formación, pero usted en este momento está haciendo y piensa de acuerdo a la persona que la está formando. Que eso es lo grave. Si mi amigo, si mi compañero, si mi profesor, si mi catedrático, si mi super me lleva a mí por una guía, me guía con eso y él me convence a mí de que estoy en el error, que yo prácticamente estoy equivocado, que él quiere que yo cambie y yo voy a cambiar, y qué tal que de pronto el equivocado sea él. ¿Y cómo voy yo para saber si él está equivocado o no está equivocado? Entonces yo le decía a alguien, yo le decía a un compañero, que creo que la otra vez hablando en una charla que hice aquí,
¿Sí? Yo le decía a él, ¿cómo hago yo para decirle a usted que lo que usted está haciendo lo va a llevar al infierno o lo va a llevar al lago de fuego? De ello, en la palabra mía dice, voy al lago de fuego, tengo que yo hacer las cosas, ¿sí? Cumplir mandamientos, órdenes y tal cosa para poder hacer la voluntad de Dios, y que de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces yo voy a caminar por un camino que Dios tiene establecido para mí. ¿Y qué sucede cuando de pronto le digo yo, usted llega y usted tal cosa? Entonces le digo yo, usted siga su vida. Si usted no cree en lo que yo hago, si usted no confía en lo que yo hago, ¿ve? Si usted piensa que lo que está usted haciendo es mejor, pues hágalo, sígalo haciendo, tranquilo. No se martirice por eso. El día que nosotros vayamos, nos muramos, o sea, entregamos nuestra vida, en ese momento usted va a encontrarse en un sitio en donde usted va a estar después de. Yo siempre les he hablado a ustedes antes de y después de. Cuando usted esté en ese momento después de, que ya no puede echar marcha atrás, porque ya no hay posibilidad, ¿sí? Ya usted murió, ya usted lo enterraron, usted ya se volvió o lo quemaron, cualquier cosa de esas. Entonces usted ya viene y dice, uy, ¿dónde estoy? ¿Ven? Entonces yo le dije, si no ha pasado nada, si no hay nada después de, ¿sí? Que mi palabra, la Biblia me dice a mí que después de hay algo, ¿sí? Hay vida eterna, hay una salvación, ¿sí? Hay un vivir en la presencia de Dios. Entonces, si no hay nada de eso, pues ambos estamos, ¿quién pierde? Usted disfrutó y yo disfruté, porque a mí me gustaba lo que estoy haciendo, me gusta orarle al Señor, pedirle al Señor, no quiero estar en fiesta, tal cosa, y listo, yo disfruto de eso, no pasa nada. Pero si después de hay lago de fuego para los que no han cumplido y vida eterna para los que hemos cumplido, ¿para dónde va usted, hermano? Entonces él me decía, ole, es cierto. Le dije yo, sí, listo. Yo no puedo forzarlo a usted, o sea, yo, mis amados hermanos, nosotros no estamos aquí para forzarlos a ustedes, ni a los de afuera tampoco. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra. Óigame bien, la palabra. Pero ¿cuál palabra tengo que predicar? La de verdad. ¿Y quién me enseña a mí la palabra de verdad? Solamente me la enseña este elemento que se llama la palabra de Dios. ¿En qué? En lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6, o Juan 14:1, o Juan 16, que es cuando me habla, en la 14 me habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. 14:1, ¿Cierto? 14:6. Usted lo dejó como tarea la vez pasada, Eso. 14:1, 6. ¿Recuerda? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? En la medida que yo entiendo eso, en la medida que yo comprendo, ya lo estoy llevando a algo que es lo que yo he vivido. Yo no quiero que ustedes caminen a ciegas. Yo no quiero que ustedes caminen es porque el pastor o porque la pastora o porque el líder nos mandó y nos dijo que teníamos que brincar 5 salticos todos los días, porque esa es la terapia. Terapia de salvación, 5 salticos diariamente. No, hermanos. ¿Ven? Yo quiero que ustedes empiecen a vivificar lo que yo siempre les he dicho: vivifiquemos la palabra de Dios. ¿Y qué es vivificar la palabra de Dios? Es que usted pueda caminar, pueda saltar, pueda brincar, pueda respirar, pueda tener todo, ¿sí? Como un ser humano que Dios le ha dado todo eso por gracia, que usted no lo merece. Porque yo le pregunto, todos, bueno, puede que de pronto algunos, pero todos han traído lo que le corresponde al altar de Dios.
Cada uno puede responderse como quiera, ¿cierto? ¿Cuántas veces tenemos, como me ha pasado a mí, ¿cierto? Que yo soy un diezmador a ultranza. Desde que yo empecé a ser cristiano, yo empecé a diezmarle al Señor. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que eso era una bendición para mi vida. No bendición para la iglesia, sino una bendición para mi vida. Yo le pregunté a un señor que era un vendedor de seguros, le dije, explíqueme cuánto cuesta un seguro que cubra todo, que cubra hasta mis primos, hasta mis tíos, que cubra a todos. ¿Listo? Dijo, no, es que no tiene precio. Le dije, no, y fuera eso que me cubra a mí para que yo pueda llegar al reino de los cielos y pueda estar en el milenio y lo que sea. Dijo, ay, no, eso sí que menos, porque eso no tiene valor ahorita. No tiene valor constante. En esa medida es que yo quiero llevarlos a ustedes, mis amados hermanos. Ustedes aquí, por favor, no vengan a las 6 de la mañana porque es que el pastor, la pastora o alguien le dijo, venga, tiene que venir a las 6 de la mañana. No, mi amado hermano, venga porque usted ama a Dios. Y porque aquí es un sitio donde Él está su presencia. Este es un lugar, esta es una casa, este es un lugar, una tierra. Si nosotros salimos de aquí, vamos, aquí le pondrán de pronto un letrero que diga tienda la 48, ¿sí? Y ahí venderán papa, yuca, o de pronto venderán cerveza, lo que sea. Pero mientras este lugar esté puesto y bendecido por el Señor, o sea, haya establecido este punto como lugar de encuentro, tenemos que venir a ese lugar de encuentro. ¿Sí? Y estamos enraizados en este lugar de encuentro. Yo puedo tomar la decisión, usted puede decir, no, yo prefiero mejor la cama. ¿Sí? Yo que voy a levantar temprano. Yo cojo aquí el internet, ¿sí? Y pum, pongo Jesucristo el verdadero camino. Uy, me equivoqué, tengo que buscar aquí Iglesia Cristiana Jesucristo el verdadero camino. Y ahí empieza usted a oír la charla y de pronto le gustó más la charla de Manuelito, o la charla de Martín, o la charla de cualquiera, y listo, es que a mí no me gustó este otro. Pero usted no se ha dado cuenta, mi amado hermano, que esta es una película en serie. ¿Lo entendió? Esta es una película en serie. Y resulta que Dios, para poder hacer la serie, ¿sabe qué hizo? De pronto en el Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice el Señor en Génesis 6, versículo 5? O sea, voy a llevarlos en el capítulo de la serie. Voy a meterlos ahorita en la serie. ¿Qué dice Génesis 6, 5? Amén. La palabra de Dios dice así: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacerlo. El corazón del hombre siempre piensa hacer lo malo. Listo, muy bien. Ahora vayámonos al versículo 8. Dice, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Halló gracia. Amén. Eso, halló gracia, porque es que su palabra, es que eso es lo que yo quiero que también empecemos a buscar una palabra que sea unificada para todos nosotros. Pero bueno, cada quien puede leer lo que quiera leer. Y es así como entonces, si usted mira, fíjese que Dios, a pesar de que ya había tomado una decisión de destruir, ¿sí? Que no la cambió para nada, pero halló gracia. Alguien le hizo a él, que de pronto llega y dice, si miramos a Abraham en Génesis capítulo 17, ¿qué dice el Señor con respecto a Abraham? ¿Será que yo no le cuento a mi amigo, sí, lo que voy a hacer? Y él es soberano. Y si usted va, y muchos teólogos le dicen, es que la soberanía de Dios es esta, hermano, y entonces, ¿qué está diciendo ahí? Pero si usted va al rey Ezequías, sí, el rey Ezequías le dice al profeta, le dice, dígale al rey que esta noche estará conmigo, que prepare maletas, porque esta noche va a estar conmigo, ¿sí? ¿Y qué hace el rey Ezequías, que le gustaba vivir? Se voltea para la pared y empieza a llorar y a decirle, no, acuérdate de mí,
La vez que el Señor me mostró a mí que mi hija iba a tener un accidente de muerte, ¿sí? Y yo le pedí al favor a la pastora, le dije, déjeme que yo haga la alabanza y la oración. Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, este obrero le clama a usted por el pago de la deuda. Y a mi hija no le pasó nada. El carro tuvo pérdida total. No tuvo ni un rasguño ni nada. Entonces, ese día le dije yo al Señor, o le dije delante de mi hija, le dije yo, el Dios que te salvó a ti, yo nunca jamás lo abandonaré. Esa fue mi promesa. Y esa promesa la tengo todos los días. Cada vez que me aburro, diga bien, porque usted se puede aburrir, hermano. Usted hay momentos en los cuales usted dice, ay Dios, esto me tiene cansado, es que yo, y quiere cambiar, ¿cierto? ¿Ven? Y yo cada vez que pienso, porque una vez pensé en eso, dije yo, bueno, voy a retirarme de la iglesia. No más, yo estoy cansado con la iglesia, esa vaina de estar todos los días allá, martes, jueves y domingo, tal cosa, y fuera de eso ver que esa gente es desobediente, que este pueblo es un pueblo todo de gran servicio, que no viene, que uno le dice venga y no viene, y que uno sí fregado ahí tal cosa. O sea, perdóname que lo diga, pero es la verdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Este pueblo que es de ir a servicio y tal cosa, pero Él, a pesar de todo, sigue siendo su pueblo. Y fíjense ahorita dónde está, fíjense ahorita lo que ha pasado, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha enviado sus ángeles y lo ha estado defendiendo a capa y espada. Porque tenemos que mirar, o sea, uno tiene que darse cuenta de lo que Dios hace. Usted tiene que darse cuenta, mi amado hermano, de lo que Dios está haciendo en su vida para que usted sepa si tiene un Dios o no tiene un Dios, porque ¿de qué le sirve a usted no tener nadie? Entonces llega y dice eso, ¿cierto? Entonces dije, halló gracia, ¿y qué hizo? ¿No lo puso a hacer un arca? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró haciendo el arca? 120 años, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de vida, verdaderamente hablando, de acuerdo a la promesa de Noé? 120 años. No, de acuerdo a Moisés tenemos 80 si somos fuertes. ¿Ven? Pero de acuerdo a Noé son 120. ¿Y qué sucede si usted vive de pronto en el Cauca? De pronto no dura ni 15 años, porque a los 12 los están matando. ¿Entendió? Eso depende del sitio donde uno vive. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos, cuando llega el profeta Elías, le dice, han matado a todos, y yo soy el único. Soy el único, tal cosa. ¿Entendió? Estoy aburrido. Vengo cansado, perdóname la expresión, vengo mamado. ¿Sí? De ver que no tengo quien me defienda y tal cosa, mientras que esa vieja sí me mandó a la muerte. Y llegó, ¿y qué hace el Señor? El Señor tiene tanta misericordia, tiene tanto amor, que llega y le dice, es que yo tengo un remanente, ¿de cuántos? Que han doblado las rodillas delante y que no las han doblado delante del Dios pagano. Pero también lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Dios establece una serie de elementos dentro de un tiempo, en un lugar, en un momento que Él va a hacer, y que si nosotros lo miramos en el transcurrir, cuando usted empieza a leer la Biblia, empieza a darse cuenta de que usted, esos elementos están todos reflejados ahí. Están todos reflejados en la palabra. Cuando Él decide formar al pueblo de Israel, cuando Él decide llamar a Abraham, ¿de dónde llamó a Abraham? Lo llamó de Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba este bobo? Este bobo era un idólatra, ¿sí? Este andaba caminando por encima de las figuras que el papá le hacía. ¿Eh? ¿Y qué hacía? Pues yo me imagino que estaba haciendo lo que hacían todos los idólatras, ¿cierto? ¿Ves esta vieja o ves tal cosa o beso a usted los pies? ¿Eh? Y vivimos, o vivía como viven muchas personas en el mundo que siempre piensan que son ¿qué?
que son las princesitas. Y díganme, yo le pregunto, ¿cuál niña no quiere tener, no dice, es que yo soy la princesita y se viste de princesita, creyendo que todos son príncipes, ¿cierto? Y cuando se enfrenta a la realidad se da cuenta de que no es un príncipe, sino es un orangután. Si estamos hasta ahí, o sea, más o menos vamos a la secuencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos a la secuencia. Y llegamos y de pronto entonces entramos y llega Dios y establece un pueblo que se llamó el pueblo de Israel, ¿sí? Y le da todas las indicaciones y todo, y entonces dice, hagamos con este un pacto, ¿sí? Hagamos un pacto de amor, te quiero, te amo, te da, ay sí, nosotros Señor, entonces, pero yo quiero que ustedes estén conmigo, que ustedes me vean, yo quiero que ustedes me vean, porque es que si ustedes me ven, saben quién soy yo. Pero si ustedes no me ven, el que viene a hablar de mí, él le habla, pero él no les muestra cómo soy yo. Y ese fue el error. Gravísimo error. Gravísimo error. Cuando el Señor les dijo, dígale al pueblo que se aliste durante 3 días, que ya eso tiene una trascendencia, ¿sí?, de tipo cristocéntrico, que tiene una trascendencia de tipo escatológico. Le dice, dígale que se arreglen durante 3 días y que vengan y se pongan aquí al pie de la falda de la peña, y yo descenderé y hablaré con ellos. Y cuando esta gente vio que venía un trueno, ¿a cuántos de ustedes cuando empieza a llover y sale un trueno inmediatamente salen corriendo para meterse debajo de la cama? Cuando ve que venía ese trueno, tal cosa, entonces ellos se asustaron y le dijeron a Moisés, no, a nosotros no nos pongáis que de pronto un trueno ese, un relámpago nos mata. Un relámpago nos mata. ¿Sí? ¿Qué le pasó al actor este que estaba haciendo La Pasión de Jesucristo, de Mel Gibson? ¿A él no le cayó un relámpago? Le enseñó cosas que él necesitaba saber. Pensaban que era nada más hacer una película de tal cosa y resulta que todo el mundo cree que no hay nada espiritual dentro del campo natural y resulta que el campo natural es minúsculo comparado con lo espiritual, mi amor. O sea, nosotros, o sea, esta casa y muchos, aquellos que observan el camino del Señor, son espirituales. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya no somos esos seres de naturaleza adánica, sino somos esos espíritus que vivificados. Pero todo ¿por qué? Por la gracia de Dios, porque Dios es soberano. ¿Por qué me olvido yo de que tengo un Dios soberano? ¿Por qué me olvido yo de que tengo un Dios que en cualquier momento puede convertir este espacio que está claro, lo puede convertir en un sitio donde haya 20.000 caballos? ¿Qué le pasó a Giesi? ¿Recuerdan de Giesi? ¿Sí? ¿Aún no voy a hablar de Giesi? ¿Sí? A ver, dígame, ¿quién es Giesi? El siervo de Eliseo, ¿cierto? Sí, estaba Eliseo ahí, tranquilo. Yo creo que estaba de pronto haciendo su leche conservada, ¿cierto? ¿Sí? Como me pasa a mí cuando me pongo a hacer el chocolate. ¿Sí? Y de pronto el otro vio y abrió la puerta y estamos rodeados. Pero son caballos de asirios, tal cosa, estamos rodeados. ¿Qué hace el siervo? ¿Qué hace el siervo de Dios? Dice, Señor, muéstrale, abre los ojos para que él pueda ver quiénes están alrededor. Cuando llega y ve que habían miles de jinetes de a caballo, ¿sí?, con espadas de fuego. Ahorita entramos en un proceso que se llama ¿quiénes son los ovnis? ¿Vendieron así? Ese es un proceso y ahí está escrito en la Biblia, los ovnis. Y si uno lo pone a mirar y uno dice, bueno, con ojos de buen cubero, ¿sí?, como me pasaba a mí, ¿cierto? Si usted quiere operar
¿sí? Usted tiene el brazo para operarlo, ¿cierto? Usted tiene aquí el brazo, ¿sí? Y usted, resulta que hubo gente que cometió errores, y en los errores que cometió, entonces estableció los no errores, ¿sí? Y estableció el sitio de abordaje para determinado tipo de fracturas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no leo, no estudio eso, yo cometo los horrores que el otro cometió, cuando verdaderamente yo tengo que leer y hacer las cosas buenas que me está enseñando. Con esto quiero decirle que hay muchas personas, hay muchos llamados de Dios, siervos de Dios, que tienen la palabra de Dios, así como hay muchos que son llamados siervos de Dios, que son teólogos, que han estudiado en diferentes universidades teológicas y que tienen diferentes títulos teológicos y, perdónenme la expresión, no saben un carajo. ¿Por qué? Porque le falta algo. ¿Sabe qué le falta? Usted puede leer este libro, usted lo puede leer, usted lo puede saber todo de punta a rabo, como decía mi abuelita, ¿sí? De cabeza a cola, como decía mi papá. Pero si no tiene el Espíritu de Dios que le traiga a usted la revelación, usted va a estar todo el tiempo sobre las aguas, que era en el comienzo, ¿cierto? Y hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Vamos ya? ¿A dónde vamos? Llegamos ya al pueblo de Israel, tal cosa, listo, y el pueblo de Israel entonces decidió no obedecer al Señor y transgredir sus leyes, y se creyó que sabía más que Dios, y estableció, entonces sabe que como no baja el profeta, entonces vamos a convertir esto, entonces háganos un Dios usted, y establezcanos un Dios. Y él, Aarón, que tenía que haber caminado con él, es como si de pronto a mí me dijeran ustedes haga tal cosa y yo no hago caso a la pastora, o la pastora no me hace caso a mí. Entonces viene Aarón y hace, regáleme los arcillos, regáleme todo el oro, ole, y para esa cosa sí le entregan el oro, los arcillos y todo. ¿Cuántas veces ustedes para una película van y pagan una película? ¿Cuántas veces ustedes para irse de paseo, se van de paseo a ver y a mostrar, perdónenme, su cuerpo a otro para que se lo vea en un paseo, y ustedes están pagando? Hoy me venía diciendo el conductor del taxi, me venía diciendo que le había cobrado a una señora 1.700.000 pesos por llevarlos a Cartagena, fuera de todo lo otro. Entonces yo digo, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está su conocimiento, su entendimiento y su saber para poder determinar qué es lo que es cada cosa? Cuando nosotros hemos caminado en el camino de Dios, cuando nosotros andamos en el camino de Dios, el que trae a nosotros, nos trae la sabiduría, es Dios. Y yo les pregunto, ¿quién es Dios? Y en la medida que nosotros sabemos quién es Dios, ¿sí? Que yo le mandé decir a Martín que me mandara todas las atribuciones de Dios, ¿sí? En ese momento usted, mi amado hermano, empieza a darse cuenta de que Dios es todo. O sea, es como decir, usted no iba a hablar que yo siempre digo que es el salpicón, ¿cierto que sí? Es un salpicón. Usted no me iba a hablar que ahorita les hablaba de que la ensalada de frutas para poder tenerlo de la tierra, ¿cierto? Y así es como Dios viene mostrándose en cada momento, en cada generación. Cada generación. Cuando la pastora hablaba sobre las generaciones, que habló de Sem, ¿sí? Que habló de Abraham, que habló de Noé, ¿sí? Yo me reía porque yo decía que eso es cierto. O sea, es que Dios estableció unos tiempos prefijados en un sitio prefijado, en una forma prefijada, de modo tal que teníamos que llegar a un punto prefijado que se llamó ¿qué? Belén, donde ¿qué? Nacía ¿quién? ¿Sí? Donde se encarnaba ¿quién? Dios. Y él se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que él había dicho. Porque él no era hijo de hombre, ni era hombre para que mintiera, ni hijo de hombre para que se arrepintiera, sino porque él ya lo había dicho. Si usted no cumple, ¿sí? Muere.
¿Sí? Ya estaba dada la orden. La transgresión, que es igual al pecado, que es igual a ¿qué? A muerte. Ese es el pago. ¿Sí lo comprendieron hasta ahí? En esa medida que vino, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le tocó, fíjate bien, le tocó, porque Él tenía una responsabilidad con nosotros, así como nosotros tenemos una responsabilidad con Él. Así como la pastora y yo tenemos una responsabilidad en esta casa, ¿sí? Y así como ustedes como siervos o como ovejitas de esta casa también tienen una responsabilidad que espero que sepan cuál es la responsabilidad que ustedes tienen. Y en esa medida viene ese proceso, ¿sí? en donde vemos la presencia de Dios, la magnificencia de Dios, y entonces viene Isaac, viene Moisés, después de Moisés vienen las tribus, después de las tribus viene Samuel, o sea, jueces, Samuel, todo eso, llámese como se llame, todos son generaciones que debían cumplir la ley, que debían cumplir las cosas, hacer obras para poder ¿qué? Para poder ser santificados. Oigan bien, no santificados en ese momento, porque vendría uno que se llamó Jesús, que era el Hijo de Dios, quien venía a ¿qué? A traernos a nosotros la gloria. Isaías 11, ¿qué dice Isaías 11? Que es igual a Juan 15, que es igual a Romanos capítulo 11, Isaías 11, versículo 1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 11, verso 1, dice: de ese tronco que es Yesé sale un retoño brota de sus raíces. ¿Qué más dice? El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Amén. Que yo creo que a veces le falta que diga espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de tal cosa. ¿Por qué? Porque es que tenemos que clarificar las cosas y decirlas y no recortarlas. Bueno, listo. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 4, versículo 7? Creo que es. Es que mentalmente no puedo leer, entonces estoy con la memoria puesta todo el tiempo en esas cosas. Lucas 4:7, la palabra de Dios dice: te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Isaías 61. Isaías 61. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Amén. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, perfecto, listo, a aliviar a los afligidos, siga, y a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Amén, sí. Lucas 4, 17 al 21 es la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes lo miran, mis amados hermanos, vino ese alguien, y ese alguien tenía una finalidad, tenía una función dentro del esquema de Dios. Y si ustedes lo recuerdan, nosotros desde hace aproximadamente 10 años venimos hablando de la cita bíblica de Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde hemos hablado de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿recuerdan? ¿Sí? Y vino todo ese esquema dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque tendría que venir ese momento, ese lugar prefijado, ese tiempo prefijado, establecido por Dios dentro de la presencia de Dios, que tenía que venir, ¿sí? Tenía que venir esa persona, ese ser, tenía que hacer,
¿sí?, templo en nosotros, que se llamó ¿quién? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque era el anhelo de Dios con el pueblo suyo de Israel. Y dígame usted, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino y dijo, bueno, como el pueblo de Israel no ha querido hacerme caso, entonces yo me voy directamente a fuera del pueblo de Israel, allá donde los gentiles. No, Señor. La palabra de Dios dice que vino a los suyos y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Y si usted le mira, mi amado hermano, el Evangelio habla de la vida de Jesús, del crecimiento de Jesús, hasta que llega el momento en el cual Él hace una cena, ¿sí? Y en esa cena Él establece y va a un sitio para decirle, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero Él antes establece una cena que es donde Él le va a mostrar al pueblo, o nos va a decir a nosotros, o nos dice a nosotros, para que nosotros eso lo tengamos como un recordaris, ¿ve? Un memorial, ¿sí? Y establezcamos nosotros verdaderamente, cada vez que venga esa cena, nosotros recordemos que Él se sacrificó por nosotros. Que no se nos olvide. Que no, que es que la hora, es que como tengo 40 minutos, yo no puedo decir de la cena. ¿Por qué? Porque me faltaron 5. Entonces, esto ya, olvidémonos de la cena, hoy no hablemos de la cena. Tenemos que cumplir con Dios. Tenemos que cumplir con su palabra. Y para poder cumplir con su palabra no significa que usted, ¿sí?, entre arrodillado desde allá hasta acá. Ay, esté cansado. Hermano, yo no quiero que usted esté cansado. Yo quiero que usted esté contento y esté feliz, esté gozoso. Que usted verdaderamente diga, estoy gozoso de estar con el Señor, me gusta estar con el Señor. Y que cuando usted vaya a otra parte le diga, soy feliz. ¿Y usted por qué está feliz? Porque tengo al Señor. Pero es que usted camina descalzo. No importa, yo amo al Señor. Yo les comenté una vez que cuando yo estaba recién llegado al camino del Señor, yo fui invitado por una parejita que no tenía, que me invitó a comer con él, y sí, y me dieron un cat de papa, y ellos no tenían ni siquiera ni para papa, y tenían solamente agüita, y el pan me lo estaba comiendo yo, y la papa, y ellos estaban contentos y gozosos y felices de ver que le iban a brindar a alguien, a un hermano en Cristo Jesús, algo. En la medida que usted aprende de ese caminar en Dios, que Dios hace con usted, en el momento en que Dios tiene gracia con usted, en ese momento usted se da cuenta de una cosa que se llama el dar. Porque ahí viene ahí viene 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Usted puede que tenga toda la fe que quiera tener, usted puede que reparta todo lo que quiera repartir, mi amado hermano, pero si usted no tiene, ¿de qué le sirve a usted, Manuelito, decirme, yo a usted lo amo, pastor? Si yo lo llamo y usted ni siquiera me responde. ¿De qué le sirve a usted que usted me diga eso si usted ni siquiera me llama para decirme cómo amaneció? Eso le decía yo a un primo. Le digo yo, bonito el sistema, ¿cierto? Le digo, menos mal que usted me trajo las frutas ahorita que yo me las puedo comer. Porque el día que yo me muere y usted me lleve las flores, ¿de qué me sirven las flores? Si de nada me van a servir. Ha perdido su tiempo, hermano. Cuando verdaderamente tenemos que estar todos unificados, todos unos para otros. Porque eso lo dice la palabra, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Sí? ¿Y todos a dónde? Al aposento alto. ¿Cuál es el aposento alto? Este es el aposento alto. Ven todos a mí. ¿Quiénes? Los que están trabajados, cargados, tal cosa y listo. Yo hoy pude haberle llamado a la pastora y le dice, pastor, hágame el favor, encárguese de la prédica. ¿Ven? Pero sabía que venía a aquel, en busca de quién, de aquel que fue el que organizó toda mi forma de ser. O sea, él sabe dónde están colocados mis tornillos. Amén. Pero sabe dónde están colocados mis tornillos. ¿Ve? Saben que mi tornillo del codo derecho está en el sitio del codo derecho y él sabe dónde está ubicado eso. ¿Hasta ahí?
Bueno, y entonces, ahora sigamos más adelante. Es que el tema, o sea, lo he llevado, pero no es que no llego ni siquiera ni a la tercera parte. Y viene ese momento en el cual él dice, establezcamos aquí lo que no pudimos hacer en el tiempo de Moisés, hagámoslo entonces en el tiempo de Jesús. Y traigamos a Jesús, que soy yo, ¿sí?, encarnado. Quiero que la gente me conozca, sepa quién soy. Pero resulta que nosotros tenemos un temperamento y tenemos unos ciclos por los cuales hemos sido hechos. Usted tiene un temperamento que es el que le da a su papá, su abuelo y su tatarabuelo. Y ese temperamento yo no se lo puedo cambiar. Ese cobre usted no lo puede quitar. Usted lo podrá remodelar, le podrá echar pinturita extra, ¿listo? Pero el día que le saque la piedra, ese día usted va a estallar. Usted podrá que venga aquí, tal cosa, sí, pastor, tal cosa, y el día que lo ponga a usted a hacer tal cosa, va a decir, ¿y por qué me cogió a mí como si yo fuera esclavo de él? ¿Qué? ¿Ve? Pero ¿qué sucede? Sucede que hay algo más alrededor de él, que es el carácter, que es la formación. ¿Para qué? Para que eso prácticamente se una, haga una amalgama y forme mi personalidad. ¿Ve? Pero usted no puede, mi amado hermano, hacer su personalidad si usted no sabe, ¿sí?, en quién está haciendo sus cosas. Entonces, si usted llega y vive en un ambiente que son de ladrones, pues ¿qué pasa? Su personalidad va a ser de qué, y usted va a considerar que todo está bien. ¿Sí? ¿Sabe usted? Es que necesito comprarme una camisa. Entonces venga para acá, le quitamos a este para comprar la camisa. ¿Cuánto vale la camisa? La camisa vale 20,000. Entonces, ¿cuánto vale lo que le quitamos a él? Vale 5. Entonces, quitémosle a 4 para poder, 4 por 5, 20,000 la camisa. Y ustedes, los ladrones, que tienen los mejores zapatos, ¿sí?, de primera punta, ¿cierto? Y la camisa mejor. O sea, yo creo que ellos visten mejor que uno. Y todo robado. Y de marca. Sí, porque ya le pasó a mis hijos, ¿cierto? Les compré a mis hijos unos zapatos últimos, ¿sí?, costosos en esa época. Se fueron para Bogotá y bajándose ya del metro, les dijo un tipo, denme los zapatos, le tocó quitar, llevamos los pares de zapatos y se fueron descalzos, y los otros le fueron con zapatos nuevos, zapatos recién de marca. Pero eso, mi amado hermano, esto no es para echarles a usted un cuento de película, porque eso pueden ver la película si quieren por televisión, fácil. ¿Ve? Sino es algo que Dios quiere, es que usted aprenda a conocerlo a Él, a saber lo que dice su palabra, para que usted, en la medida que conozca su palabra, en esa medida usted pueda entender a cuál Dios es el que usted tiene. ¿Ve? Y que venga alguien y me diga a mí, es que su Dios, y yo sepa decirle a él, perdóneme, pero mi Dios no es como usted lo está. Si usted tiene su esposo o su esposa y usted verdaderamente la conoce bien y sabe cómo es, viene alguien y le echa un cuentazo y usted dice, no, yo creo en mi esposa y sé lo que es él. ¿Por qué? Porque usted tiene la confianza y la convicción en él. ¿Qué es lo que dice qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Amén. ¿Por quién? Por la bondad de quién? De Dios, ¿cierto? ¿Vale? ¿Por medio de qué? ¿Sí? Por medio de la fe, ¿cierto? ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se ha confundido y mucha gente dice, pero es que la fe es un don. ¿Ve? Sí, puede que tenga razón. Pero resulta que no es el 100%. Usted es el que tiene que tener fe, convicción y certeza para saber en qué está caminando. Pero ¿cómo la tiene? Cuando usted verdaderamente aprende. Y lo que dice la palabra de Dios dice es que Él
O sea, si usted, mi amado hermano, no ha gustado la bondad de Dios, ¿cómo usted puede decir, a mí me gusta esto? Es como yo le decía a alguien, tómese este juguito de guanábana. A mí me gusta mucho la guanábana, ¿cierto? Y ahí me dicen, wow, ¿cierto, hermano Felipe? Perfecto. A mí me gusta mucho el jugo de guanábana, ¿listo? Pero usted ahí le dice a mi hija guanábana y ¿sabe qué dice? ¡Wow! Porque no ha gustado la benignidad del jugo de guanábana. ¿Sí entienden? ¿A cuánta gente? Por eso es que Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque los llamados no han gustado de la benignidad de Dios. Eso lo establece Pedro. ¿Sí? Lo establece Pedro. Pero ¿quién vino a nosotros a darnos una educación con respecto a eso? El apóstol Pablo. Porque él vino para los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, voy a llevarles a ellos el pedazo de carne, ¿sí? No desmechada, sino el pedazo de carne molida, para que no se atoren. ¿Sí me comprende? Entonces venimos a ver Efesios, venimos a ver Gálatas, venimos a ver Romanos, venimos a ver una serie de palabras, ¿sí?, que conllevan lo que dice el antiguo. ¿Por qué? Porque Pablo para mí fue el mejor teólogo de su época. ¿Por qué? Porque él estuvo con uno de los mejores teólogos, que se llamó Gamaliel. Y para poder ser uno en esa época, pertenecer a un grupo, tenía que cumplir una serie de requisitos que exigía que tenía que entregarle de memoria, ¿sí?, lo que estaba escrito en determinada cosa. O sea, no es como aquí que Cristian dice, de tarea tienen tal cosa y vienen a la semana siguiente y no tienen la tarea. Entonces, ¿qué pasó? Pablo sí le tocó, o sea, era un, como digo yo, era un torao, ¿cómo es? ¿Cómo que dice? Aquel que estaba pegado a la Torá. Yo creo que Pablo se soñaba con la Torá. Pablo se levantaba y estaba en el baño con la Torá, ¿cierto? Pablo de pronto hacía cualquier cosa y estaba con la Torá, estaba con los profetas, estaba todo. O sea, él comía de la palabra de Dios. Y él, cuando aprendió eso, él amó tanto esa palabra de Dios que él iba en contra del creyente. No porque él fuera en contra de ese, porque ese tal cosa, sino porque él no estaba de acuerdo con lo que él tenía en su mente y había sido educado. ¿Y qué hizo Dios? ¿En cuánto tiempo Dios le transformó a él, le renovó su mente? Ahora, si usted lo mira, él no le va a decir, es que yo antes decía, a ver qué término utilizo yo. Antes decía amanecer, ¿sí? Ahora entonces, como fue renovada mi mente, le voy a decir amaneciendo. O el alba. Él lo que hizo fue que nos explicó el por qué significaba para él el amanecer. ¿Qué era lo que verdaderamente para Dios significaba ese término amanecer? En él. Yo les pregunto, yo les digo, bueno, esto no es con el fin de yo criticar cosas y cosas. Yo les digo, si usted, mi amado hermano, va de pronto a decir, yo quiero ser teólogo, listo, y se va y se mete a una escuela de teología. Yo le pregunto, le digo, ¿cómo me puede usted a mí certificar que esa escuela de teología tiene el 100% de verdad? No me lo puede certificar. ¿Por qué razón? No me lo puede certificar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una serie de testimonios que me sirva como testigo para poder yo saber que lo que usted está diciendo lo está sintiendo. ¿Ve? Por eso lo dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Ve? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? ¿Ve? Yo por eso es que yo ahora
yo voy a esta parte y en esta parte me quedo y digo, bueno, vamos a ver qué hay que... Amén. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Amén. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Amén. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y ahí debiera haber dicho, primero que todo tengo que conocer la voluntad de Dios. Porque si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo va a cambiar su forma de pensar, su forma de vivir? Es que eso es, fíjese que él lo dice, lo está usted leyendo, mi amado hermano. Y yo le digo, eso es algo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó con Dios? Dios estableció un punto, dijo, este es el límite, esta es tal cosa, esto es, entonces venga para acá, mandémosle a Jesús, listo. Vino Jesús, nos dio la clase, nos enseñó, nos dio tal cosa, y vino y se crucificó por nosotros. Y ahorita en este momento hay una pelea de gatos y perros, ¿sí? Estableciendo a ver quién tiene razón, si tiene razón que Jesús estableció, se murió por nosotros o no, o que tal cosa, o que si fue el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús o el Espíritu del Espíritu, tal cosa. Tenemos que tener una base, la base tiene que ser, o sea, la base tiene, es como decir, una mesa. O sea, si la mesa no tiene 4 patas, pues lógicamente no se llamará mesa. Tendrá otro nombre diferente. Entonces, ¿qué sucede? Bíblicamente hablando, ¿sí? Bíblicamente hablando, yo tengo que venir, o sea, si yo estoy hablando de la palabra, tengo que traer la palabra, pero de acuerdo al mensaje de la persona que verdaderamente que es el origen de la palabra. ¿Quién es el origen de la palabra en la Biblia? ¿Quién es el que me enseña a mí? ¿Quién es el que me enseña a mí quién me habla a mí de la Biblia, de las epístolas de Pedro? Pues Pedro. ¿Quién me habla a mí de las epístolas de Juan? Pues Juan. ¿Quién me habla a mí de las epístolas paulinas? Pues Pablo. Pero Pablo, Juan y Pedro tuvieron que tener alguien o algo que les enseñó eso para que me lo pudieran explicar y lo pudieran representar o escribir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que si usted lo mira, hay una parte que es Hechos capítulo 15, ¿sí? En donde hablan del concilio de Jerusalén. En ese concilio, ¿qué se estaba enfrentando? Se estaba enfrentando una posición bíblica. Una posición donde los judíos le decían, es que usted para poder venir al camino de Dios tiene que ser circuncidado, porque si no usted no, tal cosa. Ellos lo decían en su palabra de su escritura, pero si usted lo mira bien y usted va a la escritura y usted lee Deuteronomio, se va a dar cuenta de que la circuncisión no era, ¿sí? O sea, el poder estar con Dios no representaba el que tenía que ser circuncidado de la parte del prepucio, sino que era circuncidado ¿de dónde? Del corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, llegó alguien que me dijo, tiene que ser circuncidado del corazón. ¿Ven? Y eso me convenció a mí y me llevó a que yo caminara verdaderamente en la palabra. O sea, no quiere decir que todos los que hablan teología sean malos, ni que tengan nada que ver. Tengo que buscar, o tengo que verdaderamente pedirle al Espíritu de Dios que eso que me está hablando, sí, que eso que me están enseñando, venga a representar la verdad de la palabra, que es lo que yo le decía una vez al Señor. Muéstreme si el sitio donde estoy yo se dice la verdad o no se dice la verdad. ¿Por qué? Porque es que, perdónenme,
Yo les puedo traer a ustedes aquí un mensaje. Háganme bien, un mensaje. ¿Sí? Y yo ese mensaje lo puedo tomar de la inteligencia artificial. Y me dice la inteligencia artificial tal cosa. Lo digo porque viví la experiencia con mi yerno, donde él estaba yo haciendo un devocional y él me dijo, ¿de qué va a hablar? Le dije yo de esto, y entonces cogió y en 3 minutos me sacó el mensaje, el resumen y todo, directamente me sacó hasta las conclusiones. Y resulta que el 90% o quizás más de las conclusiones era lo que yo en ese momento estaba concluyendo después de haber leído todo lo que había leído. Entonces yo decía, ¿dónde puedo yo defenderme contra eso? ¿Cómo me defiendo yo contra eso? Entonces, cada uno de nosotros, por eso les digo, en la medida que cada uno de nosotros entremos en el conocimiento de la palabra, entremos en la formación de la estructura de la palabra y busquemos de alguien que es el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lea lo que dice Juan 16. La palabra de Dios dice en Juan 16:1, les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe ¿en quién? En mí. En Cristo, o sea, en la palabra de Él. Ya bien, lo que Él estaba escribiendo. Vale, siga. Los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Amén. Siga. Dice, esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Amén. Porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo. Sigan. Les digo esto, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. Ahí, sigan. Aquí tenemos un problema. ¿Cuál problema es? Que el Hijo, o sea, la palabra estaba ahí, estaba presente. Si a mí la palabra me dice blanco, yo le creo porque es blanco, porque es la palabra de Dios, la que está ahí. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Él tiene que irse. O sea, Él se va. Él se nos fue. Él es sombra. Él ya no es. Él no está aquí presente. Él no es Manuelito, ni es Martín, ni es Andrés, Él ya no está presente. Él no está presente. ¿Quién me lo va a enviar? El Padre. Padre, el Hijo, ¿sí? Me envía. ¿Quién es el Padre? El Padre es prácticamente el creador, el que hizo todo, el que originó todo. Ahora, ¿qué sigue ahí? Cuando Él venga, le mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. ¿Quién me va a mostrar a mí claramente quién es el pecador? ¿Quién es el Espíritu de Dios. ¿Y quién recibe el juicio de Dios? Sí, el Espíritu es la palabra, sí, pero lo que pasa es que tenemos que entrar dentro del Espíritu para poder entender la palabra. No, porque lo que pasa es que dice ahí que tengo que creer en Él, y que aquel, dice, eso lo dice Pedro, y lo dice Juan. ¿Qué dicen ellos? Dicen que si yo dudo de que Jesús es el Hijo de Dios, y Él no viene en carne, lógicamente yo estoy por fuera, o sea, yo soy anatema. O sea, es prácticamente eso. Pero ¿qué dice ahí más? Es lo que dice la palabra, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. Amén. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Siga. Tengo muchas más cosas que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Entonces, si nosotros, o sea, podemos tener diferencias en la fórmula. Podemos tener diferencias en la fórmula, pero lo mismo es, la fórmula es que nosotros tenemos que, primero que todo, tenemos que cumplir una serie de parámetros, porque Dios así lo estableció. O sea, ¿qué estableció Dios en el comienzo? Dios le dijo a Adán y Eva
de este fruto, de este árbol no podéis comer. ¿Ve? Porque si comieres de él, ¿sí?, moriréis. Listo, muy bien. A nosotros, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que tenemos que creer en Cristo. Fíjense que ahí dice que tenemos que recibirlo a él y creer en él. Sí, tenemos que recibirlo a él. ¿Qué dijo primera de Pedro? Que dice que la benignidad de Dios, que habíamos hablado de que si a mí me gusta el jugo, tal cosa, si yo no lo pruebo, yo no sé básicamente a qué me sabe ese jugo, si es bueno o es delicioso, y tampoco si sé qué representa. A mí me ha tocado comerme verduras que yo antes las botaba, y me ha tocado comérmelas. ¿Por qué razón? Porque para mí representan potasio, fósforo, un poco de cosas que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo. ¿Ve? La benignidad de Dios. ¿Quién coloca la benignidad de Dios? ¿Quién es el que me da a mí el amor? Dios. ¿Quién es el que coloca en mí el amor? Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios te colocó a ti, o sea, cuando Dios te estableció a ti, te hizo a ti con la benignidad de Él. ¿Ve? Él colocó a Adán y Eva, la colocó con un amor infinito de Él, o sea, era un amor infinito. ¿Qué sucedió con Eva? Eva transgredió la ley. Eva la transgredió. Sí, luego ella tenía que morir junto a su marido. Debía morir, como le pasó a Jesús cuando le trajeron la mujer que estaba en adulterio. Aquí le traemos a esta mujer para ver si usted nos da la orden de que la apedreemos. ¿Qué dijo él? ¿Él qué hizo? Se agachó y empezó a escribir. Yo me imagino que él estaría escribiendo Levítico o algo así por el estilo. ¿Ve? Entonces, ¿qué él hizo? Él en ese momento sabía que la ley decía que tenían que venir los dos, porque los dos tenían que ser juzgados, porque el juicio era ese, el juicio es él. Dios era un Dios de orden, un Dios de ley, un Dios de juicio. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué dijo él? No puedo, los amo mucho, los quiero mucho a mi hijo. Muchas veces a nosotros nos sucede: ¿usted por qué lo trata? ¿Usted por qué lo cuida tal cosa? ¿Y usted por qué está alcahueta? ¿Por qué? Porque es que lo amo, lo quiero mucho. Usted es alcahueta, sabe que él le coge el dinero y se lo come. No importa, porque es mi hijo, lo quiero. Eso le pasó a Dios con nosotros. Y Dios, para poder unirnos otra vez a todos, Él estableció un parámetro que fue el de Jesús. Entonces, por intermedio de Jesús, ustedes van a otra vez, lo van a reconocer a Él, y ustedes vienen al camino, y ustedes van a caminar otra vez dentro del concepto de mi camino. Que es lo que yo les decía hace años cuando les hablaba de caminando en Cristo y caminando en el poder del Espíritu de Dios. En esa medida que usted, mi amado hermano, lo reconoce a Él y lo ve a Él, y usted camina porque lo quiere, porque que usted sabe que lo que representa para su vida. Pero si usted no sabe lo que representa para su vida, a usted le da lo mismo levantarse a las 10 de la mañana y llega aquí a las 10. Buenas, ¿no tenemos culto hoy? No, es que el culto ya pasó. Entonces lo que pasa es eso, mis amados hermanos, es el corazón mío, es mi forma de ser, es quién soy yo, ¿sí?, ante la presencia de Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Señor con respecto a Él? Él dice: si tenéis sed, venid a mí y beba. ¿A quién tenemos que ir? A Él. ¿Sí? Mira el pan. ¿Sí? Si tenéis hambre, ¿qué pasa con el pan? Cuando usted va y mira, hay una parte en la Biblia donde dice que yo soy el alimento del pan, ¿sí?, para alimentarlos, y tienen que creer en mí para que puedan beber del agua que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que nosotros, para poder nosotros entrar donde tenemos que entrar, tenemos que dedicarle un tiempo. Ese tiempo que le dediquemos, ese tiempo, ¿cómo se lo vamos a dedicar? ¿Cómo le va a dedicar usted el tiempo al Señor?
Yo le decía a alguien, yo le dije, mientras yo estoy trabajando, yo no puedo dedicarle el tiempo porque estoy trabajando, entonces viene a mí el patrón y me dice, oiga, ponga atención, yo no puedo estar leyendo la Biblia mientras esté trabajando porque a mí me están pagando laboralmente. ¿Ven? Pero yo sí puedo estar haciendo oración, buscando de Dios lo que yo una vez le comentaba a alguien, lo que yo aprendí de usted. Que íbamos caminando por la calle, recuerda, y un día que usted casi se la lleva un bus, ¿sí? Porque usted venía pensando en la cita bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo llegué a tomar ese punto de vista, pero eso básicamente, ahora que estoy en lo que estoy, que no estoy haciendo prácticamente en sí, laboralmente nada, ¿sí? Yo me dedico a esto, pero para dedicarme a esto, tengo que mirar qué tengo que hacer, y es lo que yo he aprendido. Porque es que usted puede que en un momento dado, lo que yo le he explicado a mucha gente, usted puede en un momento dado decir, viene aquí un gringo, y el gringo le dice a usted, quiero que me enseñe a hablar español, ¿sí? Y resulta que usted es antioqueño. ¿Qué modismo le enseña a usted al gringo? María, pues hombre, tal cosa, ¿cierto? Listo. Pero si de pronto usted es costeño, ¿qué modismo le enseña a usted al gringo? El se enojaba, tú sabes. Entonces, así, entonces es eso. Entonces, ¿qué pasó con la Septuaginta? Que eran 70. ¿Sí? 70 expertos. Pero ¿de dónde fueron escogidos los 70 expertos? Pero si desafortunadamente yo cojo la Septuaginta o uno de los expertos y cojo esa enseñanza de ese que escribió, que tenía el modismo, el peor modismo de todos y la peor enseñanza, voy a aprender de él cosas que verdaderamente no son. Entonces, por eso es que yo tengo que ir, muchas veces tengo que ir a la palabra, porque la palabra, si usted la mira, las citas bíblicas, cuando voy y miro, recuerda que yo a usted les he comentado que de pronto por decir, la fe en el hebreo no está, pero está ¿qué? Un término en el hebreo, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Y cuando usted va y mira qué significa eso en el hebreo, puede significar fe, confianza, tal cosa, y le muestra 15 cosas que usted puede escoger, 15 personas pueden escoger cada cosa diferente de eso, dependiendo de la educación que tenga esa persona. Y es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que, mire, usted, mi amado hermano, entra si usted no le dedica tiempo. Porque el tiempo que usted le dedique a la palabra, ese tiempo Dios a usted se lo compensa, se lo puede asegurar con todo. Yo tuve un problema una vez para poder llegar a tiempo a una cirugía, que era a las 7 de la mañana. Y me faltaban 10 minutos y me puse a orarle al Señor, pasó un bus y me trajo el bus. ¿Sabe usted cuánto se gasta un bus de un lado de Piedecuesta a llegar aquí a la Comuneros? Más de 10 minutos, y llegué faltando 2 minutos y entré a quirófano. ¿Quién hizo eso? ¿Quién tenemos a Dios? O sea, ¿usted quién tiene? ¿Qué tenemos de Dios? O sea, usted me dio a mí 17 motivos para poder creer yo en Dios. ¿Por qué yo tengo que desconfiar de lo que Él me dice a mí que tengo que creer? ¿Por qué yo no creo en Él? ¿Por qué yo no voy y le digo, Señor, enséñeme? Mire, hoy la oración que estaba haciendo, la niña que estaba acá, no digo el nombre para no tener, la oración que estaba haciendo, que decía, Señor, enséñame, muéstrame, méteme dentro del camino. Porque es que mi camino puede ser diferente, o sea, yo puedo en un momento dado pensar diferente a como piensa la pastora. ¿Ve? Y resulta que ahora los dos estamos igual, y de pronto el hermano que lo está oyendo dice, pero es que la pastora dijo esto, y el pastor dijo esta otra cosa, y empiezan a armar una guerra entre ustedes, cuando verdaderamente todos estamos bajo una misma unción. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotros, por eso es importante que esto se aprenda. Que esto se aprenda. Porque usted, ¿cómo me puede decir a mí, pastor, lo que usted dijo, no estoy de acuerdo? ¿Cómo? Si no lo ha leído. ¿Cómo me lo va a decir? No puede decirme, no tiene el derecho.
como le decía a un tipo a otro tipo, le decía, ¿y usted cómo me va a decir tal cosa? Y el tipo le decía, es que yo leí a Alejandro, tampoco no te cosas, porque es una pelea que hay de perros y gatos, y que leí tal cosa y él tal cosa, y leí todas las cosas de él, ¿sí? Y el otro, ¿cómo le podía decir que leyó todo lo de él si solamente hay 4 en el mundo que han leído eso? Entonces dígame usted, entonces ¿qué entra? Entramos en una discusión semántica que no tiene razón de ser. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano? Usted es el que se va a salvar. Usted es el que se va a salvar. Yo no lo voy a salvar. Y tampoco nosotros, ni la iglesia lo va a salvar. Usted es el que se va a salvar. Usted es el que tiene que buscar del Señor. Usted es el que tiene que decirle, Señor, enséñame, guíame, diríjame, revéleme las cosas. Nosotros nosotros aquí en esta casa somos los elegidos. Los líderes son los elegidos de esta casa. Pero ahora sí, ¿quiénes estamos a cargo de mirar si lo que estoy yo diciendo, o lo que dice el líder, o lo que dice usted, no es sino nosotros mismos tenemos que darnos la pela de decir, no me sirve? Entonces, para ello tenemos que recurrir al Espíritu de Dios, que es el que nos va a decir, el que nos va a llevar la verdad, porque eso lo dice la palabra. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Mire, voy a contarle. Hace 3 días, creo que fue hace 3 días o 2 días, yo tuve un sueño. Digo que fue un sueño, en donde yo estaba viendo, hagan de cuenta que tengo página 13, página 5 y página 15. ¿Sí? Pero yo todo eso lo sé, que fue lo que yo hoy plasmé. Hoy les dije a ustedes en mi memoria todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo sé. La página 5, yo la estaba viendo en el sueño, la veía así y veía las letras bien claritas, y yo decía en el sueño, decía, uy, Dios me sanó de los ojos porque mire cómo leo de bien. ¿Listo? Llegué a la página número, póngale la 8, listo, y también igual, me sanó tal cosa, y entendía el mensaje que había de la 5 a la 8. Y llegué a la página 15 y yo tenía otra vez la misma visión y entendía lo que decía todo el esquema de la página 5 a la página 18. Entonces, ¿qué me mostraba a mí eso? Que el poder del Espíritu de Dios es el que obra, no mi memoria, no mi inteligencia, no mi conocimiento. No que yo sea el que llevo 40 años predicándole a ustedes, mis hermanos, porque llevo de pronto 1 mes, 2 meses, o que llevo de pronto, es el Espíritu de Dios en la palabra, porque la palabra es Espíritu y Dios es Espíritu. Yo no podría decir que no, ¿ven? Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios, que es la palabra? Dice que si usted, mi amado hermano, ¿sí?, quiere saber de él, tiene que buscar del Espíritu. ¿Y a quién mandó? Entonces no podemos estar como están los unicitarios, que dicen que solamente existe Jesús, o los testigos de Jehová, o tal cosa, o los otros que son los binarios, o los otros que son los paternarios, ¿sí?, hablando de cosas y cosas, y yo no puedo verdaderamente, tan pronto yo los oigo, tengo que echarlos a un lado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de los 3. Y eso es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Desde el comienzo de los comienzos, Dios ha querido revelarnos a nosotros la verdad de la verdad. Y nosotros hemos sido cabezones que no hemos querido entender la verdad de la verdad. ¿Y qué sucedió? En este momento estamos en el momento de la verdad. ¿Por qué? Porque la ley es Cristo. La ley es Cristo. Y hemos empezado a luchar con que la ley y la gracia, la ley y la gracia. Resulta que la ley es Cristo. Cuando hablamos de la gracia y la ley, vamos a leer la ley es Cristo. ¿Y qué pasa con la verdad? Viene el momento en el cual nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿qué dice el Señor por intermedio de eso? Que vino Él. Pero ¿quién es el que mandó al Señor? Jesús. ¿Quién lo mandó? El Padre. Luego el Padre quería que usted aprendiera las cosas. Usted es el que tiene que aprender las cosas para que usted pueda objetarme las cosas mías. Para cerrar el círculo, porque hay necesidad de cerrarlo, porque los hermanos están todos. Ahí viene el proceso que es, si usted me quiere a mí objetar, tiene que aprender, tiene que leer.
Para leer es fácil. Yo siempre he dicho que Dios me dio una vez una revelación y fue cuando vi a un predicador que apenas acababa, que era campesino, y acababa y estaba predicando en una mesa, ¿sí? Y dos velas, ¿sí? Y el tipo estaba hablando y yo decía, wow, este tipo tiene mucha revelación. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la revelación la da es Dios. Por eso siempre les he insistido mucho que tenemos que venir a la oración y tenemos que venir a la alabanza y a la prédica. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir la puerta. Si usted sigue con la puerta cerrada, usted seguirá todo el tiempo sin recibir la presencia de Dios. Si usted viene aquí después de que ha pasado la oración, óyeme bien, se ha perdido una parte importante del encuentro con Dios. Si usted viene aquí después de que ya han hecho la alabanza y llegó, ¿qué cosa? Hermano, perdónenme que le diga, pero su puerta está cerrada para poder oír el mensaje. Yo a ustedes les explicaba, les dije, podemos hablar en verde y los que están en verde me van a recibir el mensaje en verde. Pero es el Espíritu de Dios el que va a convertir a los que están en rojos, sí, los va a convertir en verdes para que oigan el mensaje que yo les doy. Porque el mensaje no es de nosotros, no es de nosotros. La salvación es de ustedes. ¿Y quién es el que quiere que ustedes se salven? Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, muchos son los llamados, ¿sí? O sea, llamados, ¿ve? Pero muy poquitos han sido los que han degustado de la benignidad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar. Por eso es que tenemos que llevarlos a ustedes a que busquen la benignidad de Dios. A veces me quedo pensando, ¿sí?, en muchos hermanos que hablan conmigo, aquellos con los cuales he tenido tiempo de hablar, ¿sí? ¿Ve? Y siempre he dicho, a mí me ha parecido, nosotros, que a la pastora le consta, hemos tenido muchas enseñanzas de mucha gente que ha venido a predicarnos, ¿sí?, y que verdaderamente nos ha traído enseñanzas falsas. Y que en este momento, hoy por hoy, las conocemos como falsas. Hace de pronto 10 años no las conocíamos como falsas. Pensábamos que eran ciertas. ¿Ve? Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Entonces lo que Dios quiere es que usted, mi amado hermano, deguste de Dios. Se les va a entregar el devocional, hermanos. ¿Ve? Entonces degusten de Dios, todas las cosas. Yo les pido que me perdonen, como la vez pasada también les dije, perdónenme por el tiempo que han gastado. Pero hay una cosa que se llama tiempo perdido, los santos lo lloran. Si usted no sabe cuánto vale el tiempo que usted en este momento, cuánto representó para usted lo que aprendimos de esta charla que tuvimos nosotros aquí, esta charla, ¿sí?, eso fue más edificante quizás que todo lo que yo les prediqué. Amén. ¿Listo?